Bienvenidos una vez más a Verdú Max, tu canal verde. En esta oportunidad traemos una guía completa sobre el tomate. En él, podrás conocer cuáles son sus beneficios para la salud y por supuesto, cómo cultivarlo en casa. El tomate es una de las verduras más populares en la cocina mundial, y no es de extrañar, ya que es versátil, fácil de cultivar y tiene muchos beneficios para la salud. En este video, les mostraremos los beneficios del tomate para la salud y cómo cultivarlo en casa. Si eres un principiante en el cultivo de vegetales o simplemente buscas inspiración para tus próximas cosechas, este video es para ti. Así que siéntete libre de seguir viendo y aprendiendo con nosotros en Verdú Max. Vamos a empezar. El tomate es una planta originaria de América del Sur, y desde su descubrimiento ha sido uno de los frutos más populares en la cocina mundial. Es una planta versátil, que se puede utilizar en una amplia variedad de platos, desde ensaladas hasta salsas. Además, es fácil de cultivar y tiene muchos beneficios para la salud. Puede ser cultivado en macetas o en el jardín, y requiere poco cuidado y mantenimiento. Es una excelente opción para aquellos que buscan comenzar a cultivar su propia comida y disfrutar de los beneficios de una alimentación saludable y fresca. En este video, les mostraremos los beneficios del tomate para la salud, cómo cultivarlo en casa para que puedan disfrutar de este fruto en su cocina. La historia del tomate se remonta a América del Sur, donde las culturas indígenas lo cultivaban y utilizaban como alimento y medicina desde hace más de 5000 años. Sin embargo, durante mucho tiempo, el tomate fue visto con desconfianza en Europa, ya que se creía que era venenoso. Fue gracias a la influencia española en América que el tomate comenzó a ser conocido y aceptado en Europa, aunque todavía no se consideraba un alimento común hasta el siglo XVIII. Con el tiempo, el tomate se ha convertido en uno de los frutos más populares en la cocina mundial, y es especialmente apreciado en la cocina mediterránea, donde se utiliza en una gran variedad de platos, desde ensaladas hasta salsas. Hoy en día, el tomate es un ingrediente común en la mayoría de las cocinas del mundo, y es un ingrediente clave en platos como la pizza, la salsa de tomate, las ensaladas y las guarniciones. El tomate es rico en nutrientes y tiene muchos beneficios para la salud. En primer lugar, es una excelente fuente de vitamina C, un nutriente esencial para el sistema inmunológico. Además, el tomate contiene antioxidantes como el licopeno, que ayuda a proteger las células del cuerpo contra los daños causados por los radicales libres. El tomate también es rico en fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y a mantener un peso saludable. Además, contiene potasio, magnesio y vitamina K, nutrientes esenciales para el funcionamiento del cuerpo. En resumen, el tomate es un fruto rico en nutrientes y antioxidantes esenciales para la salud y su consumo regular es beneficioso para el cuerpo. Es importante incluirlo en nuestra dieta de manera equilibrada para obtener todos estos beneficios. Para incluir el tomate en la dieta de manera equilibrada, se recomienda: primero, consumirlo crudo. Los tomates crudos son ricos en vitamina C y antioxidantes, y son una excelente opción para añadir a ensaladas o para comer como bocadillo. Segundo, cocinarlo con moderación. Cocinar el tomate ayuda a liberar el licopeno, pero no se recomienda cocinarlo en exceso ya que puede disminuir su contenido de vitamina C. Tercero, variar su consumo. El tomate se puede consumir de diferentes formas, desde ensaladas hasta salsas, por lo que es importante variar su consumo para obtener todos sus beneficios. Cuarto, combinarlo con alimentos ricos en grasas saludables. El licopeno es más biodisponible cuando se consume con grasas saludables, como el aceite de oliva, por lo que se recomienda combinar el tomate con estos alimentos para aprovechar al máximo sus beneficios. Existen muchas variedades de tomate, cada una con sus propias características y usos.
Algunas de las variedades más comunes incluyen tomates cherry, son pequeños y dulces, ideales para ensaladas y como aperitivo. Tomates Roma o Perita, son más pequeños y ovalados, con menos semillas y más carne, ideales para salsas y cocción. Tomates orgánicos, son cultivados sin químicos y pesticidas, ideales para un consumo saludable y amigable con el medio ambiente. Es importante tener en cuenta que algunas variedades son más propensas a ciertas plagas o enfermedades, o requieren un clima específico para su cultivo. Por eso es importante elegir la variedad adecuada de acuerdo a tu clima, espacio y preferencias de sabor. Existen varias formas de cultivar tomates, desde jardines tradicionales hasta técnicas de cultivo modernas como el hidropónico. A continuación, se describen algunas de las formas más comunes de cultivar tomates. Cultivo en suelo, este es el método tradicional de cultivo de tomates. Es necesario elegir un suelo fértil, bien drenado y con un pH entre 6.0 y 7.0. Es importante asegurar una buena exposición al sol y riego regular. Además, se recomienda añadir abono orgánico al suelo antes de plantar los tomates. Cultivo en macetas. El cultivo en macetas es una excelente opción para aquellos que tienen poco espacio o quieren cultivar tomates en un balcón o terraza. Es importante elegir macetas con agujeros de drenaje y utilizar un sustrato específico para macetas, ya que los tomates requieren un suelo fértil y bien drenado. Además, es necesario asegurar una buena exposición al sol y riego regular. En cuanto al tamaño de la maceta, se recomienda utilizar una maceta de al menos 20 centímetros de profundidad y 30 centímetros de diámetro, ya que los tomates son plantas que requieren espacio para desarrollar sus raíces. Una maceta de estas medidas proporcionará suficiente espacio para una planta de tomate. Sin embargo, si se desea cultivar varias plantas en una sola maceta, se recomienda utilizar una aún mayor, de al menos 40 centímetros de diámetro y 30 centímetros de profundidad, para asegurar que cada planta tenga suficiente espacio para desarrollarse. Es importante recordar que las macetas necesitan ser regadas con más frecuencia que las plantas cultivadas en el suelo, ya que el sustrato se seca más rápido. Cultivo hidropónico. Este método de cultivo se realiza sin suelo, utilizando un sistema de raíces sumergidas en una solución nutritiva. Es una excelente opción para aquellos que buscan cultivar tomates en un espacio pequeño y controlar exactamente los nutrientes que se suministran a la planta. Sin embargo, requiere un mayor conocimiento y equipamiento especializado. Hay varios sistemas hidropónicos, entre ellos el más común es el cultivo en solución nutritiva, en el cual las raíces de las plantas están sumergidas en una solución nutritiva controlada. En otro sistema, el cultivo en inmersión temporal, las raíces están sumergidas temporalmente en una solución nutritiva y luego son escurridas. Además de los equipos específicos como los tanques de solución, bombas y medidores, es necesario tener un conocimiento básico sobre nutrición vegetal y cómo controlar los factores ambientales como el pH y la conductividad eléctrica. Además, es importante mantener una buena higiene en el sistema para evitar la proliferación de patógenos. En resumen, el cultivo hidropónico es una técnica de cultivo muy eficiente pero requiere un conocimiento y equipamiento especial. Cultivo en invernadero. El cultivo en invernadero es una excelente opción para aquellos que desean cultivar tomates en un clima no adecuado o extender la temporada de cultivo. Los invernaderos proporcionan un ambiente controlado, permitiendo a los agricultores controlar la temperatura, humedad, luz y otros factores ambientales para lograr una mayor producción y una mejor calidad de los tomates. Hay varios tipos de invernaderos, desde los invernaderos tradicionales de vidrio o plástico hasta los invernaderos más modernos que utilizan tecnologías avanzadas como riego por goteo, sistemas de control automático de clima e iluminación artificial.
En el cultivo de tomate en invernadero, es importante asegurar una buena ventilación y controlar la humedad para evitar enfermedades fúngicas y proporcionar una iluminación adecuada. También es importante controlar la temperatura y evitar heladas. Además, es importante tener en cuenta la fertilización, ya que los invernaderos pueden requerir un mayor suministro de nutrientes en comparación con el cultivo al aire libre. Para tener éxito en el cultivo de tomates, es importante asegurar el suelo, el riego y la exposición al sol adecuadas. A continuación, se describen algunos consejos para lograrlo. Suelo. Los tomates requieren un suelo fértil, bien drenado y con un pH entre 6.0 y 7.0. Se recomienda añadir abono orgánico al suelo antes de plantar los tomates y mantenerlo húmedo pero no encharcado. Riego. Los tomates requieren un riego regular para mantener el suelo húmedo. Es importante evitar encharcamientos y dejar que el suelo se seque completamente entre riegos. Si las hojas inferiores se vuelven amarillas y caen, es probable que estés riegando demasiado o demasiado poco. Exposición al sol. Los tomates requieren una buena exposición al sol para producir frutos. Se recomienda plantar los tomates en un lugar que reciba al menos 6 horas de sol directo al día. Si se plantan en un lugar con menos sol, puede que no produzcan frutos o que los frutos sean pequeños y poco sabrosos. Protección. Es importante proteger los tomates de plagas y enfermedades. Para ello se recomienda colocar una malla protectora alrededor de la planta y realizar inspecciones regulares. En resumen, el suelo, el riego y la exposición al sol son factores clave para el éxito en el cultivo de tomates. Es importante tener en cuenta estas recomendaciones para lograr una buena cosecha. En conclusión, el cultivo de tomates es una excelente opción para aquellos que desean tener un jardín productivo o simplemente disfrutar de los tomates frescos y sabrosos. Es importante seguir las recomendaciones de suelo, riego, exposición al sol, control de plagas y enfermedades, así como de las variedades de tomate. Esperamos que este video les haya proporcionado información valiosa para cultivar tomates exitosamente en su jardín. Muchas gracias por ver este video de Verdú Max. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.